Es una pregunta realmente que pues te llena de emoción. Es una pregunta que te regresa cuántos años atrás y vivir nuevamente ese momento trascendental en el cual pues los guatemaltecos a las 3 de la mañana de ese 4 de febrero pues fueron 25,000 muertos. Mas, sin embargo, Guatemala estaba en pie. Guatemala estaba trabajando inmediatamente después de ese terremoto y fue a eso de las 6 de la mañana, cuando 5:30, 6 de la mañana, cuando yo llego al templo de San José, me encuentro que habían ciertos directivos en la parte del frontispicio, o sea, abajo de la marquesina de la fábrica de Dulces Venus, y les pregunto cómo está Jesús y me dicen está bien, pero nadie se animaba a bajar, ¿verdad? Entonces encuentro a Raúl Padilla, que era el músico de capilla, y entonces la gente, la bulla que había dentro de todo el vecindario era que el padre René se había muerto, que le había caído una pared encima y que todo el mundo asustado y que el padre René había fallecido. En eso me encuentro a Raúl Padilla en la quinta calle y le digo, él era el músico de capilla de San José, y le digo, Raulito, mire, ¿es cierto que el padre René falleció? No, me dijo, está bien, ¿quiere verlo? Y entonces yo le digo que sí, ¿verdad? Y entonces me lleva y me abre la puerta de atrás y entro y me encuentro con Carlos Arturo García Cebadúa y el padre René, y a quien le digo, padre, ¿cómo está? Gracias a Dios, mi hijo, estoy bien. Dijo, "Ah". Y entonces le hablo y le pido permiso para poder bajar a Jesús. Y me dice, haz lo que querrás, ¿verdad? Entonces empiezo a ver quiénes me ayudaban a bajar a Jesús. Me encuentro con Víctor Manuel Chinchilla, con Alejandro Alvarado, y Jorge, el que era encargado del grupo de los romanos en esa época, Jorge Álvarez, y entonces ya nos juntamos nosotros 4, pero 4 éramos insuficientes para poder hacer el descendimiento, como yo le llamo a ese momento. Realmente un momento en que lo llevo grabado en el corazón, y se nos unen 2 indigentes que nos narran el momento en que caen los campanarios de nuestro amado San José y al piso y se derrumba totalmente ese frontispicio. Entonces ahí es cuando iniciamos la bajada o el descendimiento, y cabalmente para bajar a Jesús era un poco difícil, ¿verdad? Porque estaba en una altura, estaba resguardado en ese camarín hermoso que le había mandado a hacer don Guillermo Molina Monzoy, esa junta directiva, que quedó inconcluso por el Dorado, fue lo único que faltó, pero fue lo que salvaguardó a Jesús de los Milagros. Soportó el peso, soportó el peso de esas paredes gigantescas que estaban totalmente rajadas, ¿verdad? Y que eran inmensas, porque realmente yo tuve a bien ver el ancho de esas paredes, ¿verdad? Mas, sin embargo, estaba bien. Entonces nos subimos, se subieron Jorge Álvarez, recuerdo que estaba arriba, estaba Alejandro, o estaba, no me recuerdo si fue Meme Chinchilla. La cosa es que yo estaba abajo, y en el momento en que lo sacamos por una de las laterales, de las puertas laterales, porque la central no se podía mover, era demasiado pesada, era muy grande, y entonces cabalmente cuando lo tengo sostenido así, entonces se viene un temblor fuerte y se cae una de las marquesinas, de las molduras, podríamos decir, del templo de San José, y cae, pasa llevándose las lámparas de neón. Ya te imaginas caer aquel trozo de piedra gigantesca a la capilla, ¿verdad? En donde nosotros estábamos bajando a Jesús. Doble nerviosismo, Carlitos, tener a Jesús pendiente casi que en el aire, y el nerviosismo de las réplicas. Claro, claro. Entonces, al momento lo bajamos, y lo que recuerdo es que tuve la dicha de tenerlo en mis hombros, su rostro con todo y corona de espinas. Yo no recuerdo si Meme Chinchilla o Alejandro Alvarado lo llevaba de la cintura y la otra persona lo llevaba en los pies. La cosa es que a ese momento yo le llamo la procesión más triste de la historia, porque fue la última procesión en que Jesús de los Milagros caminó en lo que fue su templo antiguamente. Por tantos años, ¿verdad? Siglo, podríamos decir, ¿verdad? Porque fue tantos años de devoción lo que mantuvo
esa iglesia, esa iglesita pequeña, como lo narraba un periódico de la época, y decía: de la iglesia más pequeña, mañana sale la procesión más grande del mundo, ¿verdad? Vivir esa procesión de 3 personas llevando a Jesús tan cercano, realmente tal vez no en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero ha sido un momento muy hermoso procesionarlo, como dices tú la última vez, y sobre todo presentárselo a un pueblo que estaba herido, estaba sufriendo. Mira, Luis, realmente era un momento en que, no sé, pero te recuerda aquel momento en que el pueblo se saltaba las piedras, después si gritaban: allá lo traen, allá viene, ¿verdad? Y se saltaban las piedras y llegaron hasta donde lo pusimos, y el padre Flores se hincó, le dio un beso en sus pies y le dijo: gracias, Señor, porque estoy bien y tú también. Y entonces el padre pues se ve en la necesidad de dárselo a su pueblo, de entregárselo a su pueblo, ¿verdad? Y es en ese momento cuando se pone una mesa muy sencilla y en la parte de atrás una alfombra, y ahí se pone el soberano Señor de los milagros, quien consolaba a su pueblo en ese 4 de febrero. Era impresionante realmente, porque en ese momento también el padre Flores expone a, como decían nuestras abuelas, a nuestro amo, ¿verdad? Estaba Jesús Eucaristía, vivo, presente, y Jesús de los milagros en su imagen en la parte de atrás. El pueblo de Guatemala llegaba y velaba esas noches a Jesús, y era impresionante oír ese canto del santo, 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 es Dios de verdad, siendo trino y uno con gran majestad. Mira, realmente se me enchina la piel, los ojos se me llenan de lágrimas de pensar ese momento tan trascendental, donde no había luz eléctrica y que Jesús eran las 2, 3 de la mañana y era velado por su pueblo, por sus amantes, por sus devotos, por sus vecinos, que lo aman inmensamente.